Hola, buenas. Mi nombre es Álvaro Jiménez Sarmiento y el título de mi ponencia es La intimidad televisada, estrategias narrativas y estilísticas en Orson Welles' Sketchbook. En primer lugar, voy a comentar las partes de esta ponencia. Empezaré con una introducción sobre el contexto histórico. A continuación, hablaré de los objetivos de la investigación. Después, sobre la metodología, expondré los resultados de la aplicación de esta metodología y finalmente la conclusión. En junio de 1954 se produce el final del monopolio de la BBC en el Reino Unido. Para ello se aprueba la creación de la Independent Television Authority, una agencia estatal encargada de gestionar la primera televisión privada del Reino Unido. Sus objetivos fundamentales eran dos. Por un lado, la inclusión de la publicidad como medio de financiación y, por otro, dar cobertura regional que pudiera combatir la excesiva londonización de la BBC. Varios meses antes y en previsión de una posible fuga de audiencias, la BBC emprende una renovación de parte de su parrilla. Entre las múltiples propuestas está Orson Welles' Sketchbook, un programa escrito y dirigido por Orson Welles y producido por Hugh Weldon. Orson Welles' Sketchbook partía de una idea muy sencilla. Welles estaría sentado delante de la cámara y abordaría distintos temas sacados directamente de su acervo personal, desde su debut en el mundo del teatro hasta su primera experiencia como torero. Todo ello apoyado con unos bocetos que él mismo iba dibujando y enseñando a los espectadores. 7 episodios de 15 minutos sin apenas montaje, donde Wells aplicaría ese estilo en primera persona del singular que había caracterizado su actividad radiofónica y periodística. En cuanto a los objetivos, esta investigación pretende analizar las diferentes estrategias estético-narrativas empleadas en Orson Welles' Sketchbook a través de una metodología mixta, una metodología cuantitativa y cualitativa. A partir de este análisis se establecerá una reflexión sobre estas estrategias y se ponen en contraste con un marco teórico establecido en la metodología. Las conclusiones finalmente delimitan estas estrategias y desmienten algunas creencias preestablecidas sobre esta serie. La metodología que se propone en esta investigación fue diseñada por Cerdán Martínez y por mí mismo para el análisis de la forma documental. Se trata de una metodología que sintetiza otras clásicas, pero añadiendo la dimensión cuantitativa. Esta cuantificación se realiza a través del análisis tabulado de los tipos de plano, de las angulaciones, los movimientos de cámara, las transiciones de montaje, el contenido visual, el contenido sonoro también, y el tiempo representado, es decir, si se trata de presente, flashback o flash forward. De esta segmentación se obtienen porcentajes que fundamentan el análisis cualitativo. Además, se obtienen valiosos datos sobre el número de planos, su ritmo y su distribución en una línea de tiempo. Este análisis tabulado se contrasta después con un marco teórico específico para el estudio de la forma documental, donde se toman ideas de David Bordwell y Christine Thompson, con especial atención a al estudio de la forma narrativa, es decir, el tipo de forma, la enunciación, la estructura narrativa y el devenir temporal, y el estilo cinematográfico, es decir, la puesta en escena, la fotografía, el montaje y el sonido. En la interpretación de estos datos se hace referencia después a las modalidades de Bill Mitchells, de las voces de Carl Plantinga y los modos de deseo de Michel Renaud. De las 7 películas que componen la serie se han escogido las 6 primeras, es decir, aquellas que fueron rodadas y postproducidas por Orson Welles. Se excluye del análisis el 7º capítulo, que surgió de una emisión en directo y sobre todo por cuestiones contractuales con la BBC. Comenzamos con los resultados, con la forma narrativa y, en primer lugar, con el tipo de forma narrativa. Observamos que Orson Welles' Sketchbook se presenta como una forma no narrativa. Teniendo en cuenta las teorías de Bordwell y Thompson, las formas narrativas son una cadena de acontecimientos con relaciones causa-efecto que transcurren en el tiempo y en el espacio. Si bien esta serie tiene esas características de espacio y tiempo, no la podemos considerar una forma narrativa, puesto que no hay una relación de causalidad entre los acontecimientos desarrollados. Además, esta forma no narrativa adquiere un perfil retórico en su desarrollo. Esto se debe a que el objetivo de Wells es conseguir que el espectador adquiera una determinada opinión sobre el tema, es decir, y que actúe en función de esa opinión. En cuanto a la enunciación, podemos clasificar esta serie, según las teorías de Cassetti y de Chio, como una serie claramente ideológica, puesto que está orientada a resaltar las convicciones, los intereses, las competencias y las intencionalidades del director. Por tanto, la focalización está orientada a lo que se cree más que a lo que se ve y lo que se sabe. Lo perceptual es parcial, ya que solo se observa la figura de Orson Welles y unas referencias aproximativas a la realidad, es decir, esos bocetos que él mismo va dibujando.
Lo cognitivo se presenta de forma discursiva a través del relato del protagonista, pero nunca obtenemos evidencias de ese conocimiento. En palabras de Porwell y de Thompson, estaríamos hablando de una profundidad de la historia limitada, que deriva en un discurso lleno de subjetividad donde no hay sustento empírico, sino solo opinión y persuasión. Y para completar esta operación, Wells adopta una fórmula de autor protagonista y habla directamente al espectador, al que dota de una presencia extradiegética. De hecho, las referencias al espectador son continuas, ya sea con miradas a cámaras o alusiones expresas. En nuestro análisis plano a plano hemos detectado, por ejemplo, que en el episodio 1 hay 13 minutos y 7 segundos de referencias expresas al espectador. 13 minutos y 38 segundos en el segundo capítulo, 12 minutos y 20 segundos en el tercero, y en el cuarto y el quinto más o menos sigue esa misma pauta. Además, en este análisis plano a plano, también hemos analizado la presencia de Orson Welles en pantalla, dejando datos tan elocuentes como 12 minutos y 46 segundos en el episodio 1, lo que supone un 84,4% del total, o 13 minutos y 50 segundos en el episodio 2, lo que supone un 92% del total. El resto de capítulos sigue la misma pauta, con porcentajes como 88,1, 86,2, 91,1 en el quinto capítulo o 94,1 en el episodio 6, estableciendo un porcentaje medio en toda la serie de 89,3. Para definir la estructura narrativa, nos hemos ayudado de los distintos giros temáticos que presentarán cada una de las 6 piezas a estudio, estableciendo una tabla por cada capítulo, donde se puede ver esa distribución. En contra de lo que pueda parecer, el desarrollo dramático de los capítulos sigue un patrón similar en toda la serie. Pese a transmitir la sensación de estar ante un relato improvisado, Wells estructura el relato de forma casi milimétrica, desarrollando una estructura en 3 actos con duraciones muy similares. En cuanto al devenir temporal, el orden y el ritmo vienen dados por 3 decisiones importantes. En primer lugar, se trata de una serie realizada en un único espacio y con una rígida continuidad cronológica. La duración de la película coincide prácticamente con el tiempo cinematográfico y ni siquiera los insertos de los dibujos dan a entender que se produzca algún tipo de elipsis. En segundo lugar, Wells opta por rodar sus parlamentos sin apenas cortes, estableciendo una media de 0,9 planos por minuto. Y por último, los cortes de montaje no implican cambios de escenas o secuencias, ya que la continuidad es absoluta en tiempo, espacio y contenido. Como consecuencia de estas 3 decisiones, Orson Welles' Sketchbook exhibe una mínima intermediación de la temporalidad. A continuación pasamos a analizar el estilo cinematográfico, en el que hemos analizado la puesta en escena, la fotografía, el montaje y el sonido. En cuanto a la puesta en escena y la fotografía, Orson Welles' Sketchbook escribe una puesta en escena parca en elementos y modesta en recursos. El torso mantiene una posición rígida durante todo el metraje, por lo que el rostro focaliza toda la atención del espectador. Además, la relación de perspectiva de la figura con el fondo es mínima, generada por una focal de 40 o 50 milímetros que, unida a un diafragma de alta apertura, provoca que esa distancia focal englobe solo a la figura de Wells. El porcentaje de primeros planos es altísimo, por ejemplo, en el primer episodio es de 41,5 o en el cuarto de 69,9%, incluso llegando a porcentajes en el sexto capítulo de 85,4%. Si a esto unimos los planos medios, que suponen una media de 11,7%, y los primeros planos cortos, un 4,3%, tenemos un total de 85,8% del metraje total de media focalizado exclusivamente en la figura de Orson Welles. Además, la cámara se sitúa mayoritariamente a la altura de los ojos, con un 71,6% de media, y no tiene angulaciones acusadas, solo hay un 17,9% de media de angulación picada. En cuanto al montaje, la serie contiene una media de 0,9 planos por minuto, incluyendo los títulos y los créditos, pero se reduce a 1,6 planos por minuto si solo consideramos el desarrollo del capítulo, es decir, cuando Orson Welles está presente. A pesar de este ritmo lento, se establece una relación rítmica entre los planos de Wells y los planos de los bocetos. Estos detalles se distribuyen a lo largo de todo el metraje, dejando entre ellos bloques de una duración homogénea. La sensación de estructura fija y repetitiva provoca que el espectador tenga la sensación de conocer el devenir visual de los capítulos. No hay sorpresas ni llamadas de atención, sino una pauta constante que permite centrarnos solo en el contenido. El apartado sonoro de Orson Welles' Sketchbook es también extremadamente sencillo.
La serie se desarrolla sin más planos sonoros que la voz de Wells. No hay zona acusmática, no hay música, ni voz en off, ni sonidos internos. Tampoco existe un sonido ambiente, algo que realza todavía más la voz del protagonista. Esta voz, por cierto, según los postulados de Michael Sion, se puede clasificar como palabra texto sincrónica no restringida. Es decir, que la imantación imagen-audio se mantiene constante durante toda la serie. El narrador nunca desaparece, nunca se autoaniquila y mantiene un vínculo continuo con su fuente corpórea. Wells no se personaliza como una Cushmaster, como una voz en off, pero sí que se comporta como tal, como si todos los recursos ya comentados, puesta en escena, fotografía y montaje, hubieran provocado la desaparición de su figura, algo que dota a la palabra de una dimensión todavía más privilegiada. En cuanto a las conclusiones, como hemos podido comprobar, la presencia de Wells en las piezas es absoluta y viene reforzada por una ausencia total de elementos. Wells no quiere distracciones y diseña una serie centrada únicamente en el texto y en esporádicas llamadas de atención con los planos detalles de los bocetos. Sin embargo, el espectador se personifica a través de la insistente proyección que se ejerce sobre esa cuarta pared. La audiencia se revela como un elemento tan importante como los bocetos o el propio director. De hecho, la corporeidad de Wells y las referencias a la audiencia tienen valores similares, lo cual nos habla de una dependencia de ambos elementos. Wells busca insistentemente la confirmación del espectador, condición fundamental para la adscripción ideológica, es decir, para la persuasión. Por otro lado, en contra de lo que se suele argumentar, las 6 piezas encierran estructuras dramáticas férreas y bien diseñadas. El espectador percibe el desarrollo de la pieza como un acto espontáneo, como una charla improvisada entre amigos, pero se trata de todo lo contrario. Wells ejecuta un proceso de instalación, confrontación y resolución, cuya intención no es otra que la de motivar un cambio de pensamiento en el espectador. El orden y ritmo lento contribuyen también a centrar la atención en el relato oral. El espectador olvida las posibles novedades visuales y se focaliza exclusivamente en la voz de Orson Welles. De hecho, el relato accede a una dimensión radiofónica donde la imagen pasa a ocupar una posición secundaria. El ritmo pausado genera un espacio donde el espectador puede escuchar, reflexionar y empatizar con aquello que Welles le está contando. La puesta en escena y la fotografía es otra constatación de la importancia que Welles otorga a la verbalización del relato. Ni la iluminación, ni los movimientos de cámara, ni su expresividad se oponen a su potente voz. Lo importante es lo que se cuenta y la imagen cognitiva que esto genera. Lo mismo sucede con el montaje. El ritmo constante, la escasez de relaciones gráficas y la similitud temporal entre bloques provocan que el espectador transite siempre en terreno conocido. Wells respeta la cadencia de una conversación tranquila y respetuosa, sin interrupciones, aunque con la firme intención de implicar a su interlocutor con puntuales llamadas de atención. El sonido tampoco contribuye a tensionar el conjunto. Hay un predominio de voz imantada al cuerpo y apenas hay presencia de una Cushmaster que genera sincronía. Aunque, como hemos visto, Wells muchas veces se comporta como tal. Por tanto, Wells compone 6 narraciones de no ficción de carácter puramente retórico performativo, según la clasificación de Nichols. Para ello, toma una posición de espectador privilegiado de los acontecimientos que relata, dándoles valor epistemológico. Esto proporciona una fiabilidad a unas afirmaciones claramente subjetivas, por lo que se erige como una voz formal, según la clasificación de Plantinga, cuya autoridad epistémica ilustra al espectador. La continua presencia de Wells provoca también la rostrificación del relato, dando lugar a una imagen-afección de tendencia reflexiva y reflectante, según la clasificación de Deleuze. Se trata de una inscripción del yo que se extiende también sobre aquello que se narra, ya que el director se erige como materia de su propia película. El mismo es un ejemplo real y práctico de las cuestiones que se tratan. Los monólogos se revelan como herramientas de indagación en la propia memoria cinematográfica del director. Esto, unido a las decisiones estético-narrativas que hemos comentado, crean un clima de intimidad televisiva propicio para articular una acción retórica efectiva. Por último, comentar que quien tenga interés en ver estas películas las puede encontrar en la página web de la BBC, dentro de su archivo. Muchas gracias y un saludo.